Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Hoy entonces juntos, queridos niños, queremos continuar nuestro programa en estos días sobre un sacramento muy importante que nos hace entrar a pertenecer a la iglesia. Ese sacramento se llama el bautismo. Queridos niños, ¿cómo se llama ese sacramento? El bautismo. El bautismo. Y él nos da la credencial. ¿Qué quiere decir eso, queridos niños? Que nos da entonces la entrada oficial a nuestra iglesia. A través del bautismo comenzamos todos los otros sacramentos. ¿Cuántos sacramentos tenemos en la iglesia, queridos niños? 7 sacramentos. Muy bien, tenemos 7 sacramentos, queridos niños. Pero ahora estamos hablando del primer sacramento que se llama el bautismo. El bautismo. Así mismo, entonces nos bautizamos, recibimos esa gracia de Dios que dijimos en el otro programa, queridos niños, que nos limpia del pecado original. Es decir, la gracia que Dios nos da para que no seamos orgullosos, no seamos malos, nosotros nos pongamos siempre, ¿verdad?, en las manos de Dios para ser buenos niños, buenos chicos, buenos cristianos. Entonces, queridos niños, vamos a seguir leyendo algunas cositas muy lindas desde la palabra de Dios. Le vamos a decir a nuestra compañerita que siempre nos ayuda y escuchamos una frase o una palabra del Señor desde la Biblia que nos anima hoy en nuestro programa a seguir como Jesús quiere y sobre todo a vivir como Jesús nos pide. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Muy bien, entonces, queridos niños, como siempre, nosotros alabamos la palabra de Dios desde la Biblia. Y hoy nos están acompañando nuestras amiguitas que siempre vienen y están con nosotros para que podamos siempre aprender algo con Jesús. ¿Cómo te llamas, querida niña? Mi nombre es Milagros Brizuela. Tengo 12 años y estudio en el Colegio Nacional de Lambaré. Muy bien, entonces Milagros, que hoy también está de nuevo con nosotros para acompañarnos y seguir aprendiendo tantas cosas con Jesús. ¿Y vos, querida niña, cómo te llamas? Me llamo Melisa Ayala, tengo 12 años y estudio en el Colegio Virgen del Rosario. Muy bien, Melisa, que siempre está también con nosotros y ya le vamos conociendo y vamos aprendiendo tantas cosas lindas con Jesús. Y ahora entonces, queridos niños, vamos un rato a la pausa. Ustedes tengan ahí siempre, por favor, su Biblia en primer lugar. Tengan también su cuadernito para ir aprendiendo cosas y anotando los elementos más importantes de nuestra catequesis. Y vamos a volver enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID
que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Para siempre, a vivir a nuestro lado. Rezamos a Jesús en el sagrario. Muy bien, chicos. Vamos a hacer un rato de oración frente a Jesús sacramentado, pero antes vamos a santiguarnos con el agua bendita. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sor Lucía, yo he aprendido que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en verdad son tres personas divinas en el mismo Dios. Sí, porque solo hay un Dios. Exacto. Cuando nos santiguamos estamos nombrando a las tres personas de Dios y el agua bendita es un recuerdo de nuestro bautismo. El sacerdote cuando nos bautizó también derramó sobre nosotros un poquito de agua 3 veces. Eso es. Por eso cuando nos santiguamos con agua bendita estamos recordando nuestro propio bautismo. Venid, vamos a arrodillarnos frente al sagrario. Hoy podemos dar gracias a Dios porque nuestros padres nos bautizaron cuando éramos pequeños. Así nacimos a la vida de la gracia, que es la vida de Dios. Querido Jesús, te doy gracias porque mis padres me bautizaron cuando era pequeña. Eva, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Como mis padres me quieren mucho, ellos me llevaron a bautizar cuando era un bebé para que Dios entrara en mi alma. Eso es. El día que te bautizaron naciste a la vida de la gracia. Jesús, te pido que mi alma siempre esté en gracia, es decir, que siempre esté limpia para que tú vivas en mí. Muy bien, Christine. ¿Sabéis? Dios vive en nuestra alma en gracia. ¿Dios vive dentro de nosotros? Pues sí. Aquí es bonito. Jesús, gracias por vivir dentro de mí porque estoy bautizado. Te pido que siempre vengas conmigo y que me ayudes a ser un buen católico. Muy bien, Enrique. Ser un buen católico significa ser una buena persona. ¿Ayudar en casa y hacer los deberes? Sí, esos son buenos ejemplos, pero Jesús también nos ayuda a ser buenos amigos y a querer a los demás. ¿Y cómo nos ayuda Dios? Dios nos ayuda dándonos su gracia. ¿Entonces la gracia de Dios es como una fuerza invisible? ¿Nos da superpoderes? No es como los superpoderes. Oye, ya estás pensando en el hombre chicle. La gracia de Dios no se ve, pero está ahí. Es como la gasolina de un coche. No la vemos, pero está dentro del motor y es la fuerza que necesita el coche para arrancar y moverse. Pues entonces, Jesús, dame siempre tu gracia, que es la fuerza que necesito para ser un buen hijo de Dios. Muy bien. ¿Queréis terminar nuestro ratito con Jesús rezando el Gloria? ¿Es la oración en la que nombramos a las tres personas de Dios? Exacto. ¿Como en el bautismo de Jesús? Sí. El Padre habló desde el cielo y el Espíritu Santo bajó en forma de paloma y vino sobre Jesús. Os voy a enseñar a rezar esta oración tan bonita. En ella alabamos a Dios Padre, que es quien creó todo. A mí me gusta toda la creación, pero lo que más me gusta son los delfines. Son tan preciosísimos. También alabamos a Dios Hijo, que es quien nos redimió. Sí, porque murió en la cruz para perdonar nuestros pecados y abrirnos las puertas del cielo. Exacto. Y también glorificamos a Dios Espíritu Santo, que es quien nos da la fuerza para ser buenos católicos. Es como la gasolina de un coche. Nos ayuda a caminar en nuestra vida para llegar al cielo. Muy bien. Esas son las tres personas de la Santísima Trinidad. Vosotros en casa también podéis rezar esta oración. Solo tenéis que escuchar y leer la pantalla. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra Madre la Iglesia desde siempre nos enseña el camino hacia el cielo, porque esa es nuestra meta. Todos los santos, todas las costumbres son un gran tesoro que lo guarda la Iglesia. Nuestra fe católica. ¡Ah! ¡Qué bien que hayáis venido! El padre Luis acaba de bautizar a mi primo Pablo. Es un bebé muy gracioso. Ahora os voy a explicar qué es el bautismo y por qué bauticé a Pablo siendo un bebé. Yo. Está bien, Enrique. ¿Tú lo sabes? Porque el bautismo quita el pecado original que recibimos a través de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Muy bien, Enrique. ¿Cuál es la otra razón? Yo, por favor. De acuerdo. Porque cuando nos bautizamos empezamos a ser miembros de la familia de Dios. Exacto. Veréis, todos tenéis una familia, ¿verdad? Todos tenéis padres y madres. Y algunos tenemos hermanos y hermanas. Eso es. Cuando nacemos en una familia. Sí, y nuestras familias nos quieren mucho. Muy bien, Eva. Por eso decimos que con el bautismo nuestra alma nace a la vida de Dios y entramos a formar parte de nuestra madre, la Iglesia. Eso, todos los bautizados formamos una gran familia. Imaginaos la gran familia que somos todos los católicos de todo el mundo. Padre Luis, si el bautismo es una cosa tan estupenda, ¿por qué no nos podemos bautizar muchas veces? Eso, yo quiero bautizarme todos los días. Veréis, eso no es posible. ¿Por qué? Porque solo se puede nacer en la familia de Dios una vez. Cuando eres un miembro de su familia, eres para siempre. Vaya. Por eso es muy bueno usar el agua bendita, porque nos recuerda nuestro bautismo. ¿Usar el agua bendita es como bautizarse de nuevo? No, Enrique. No podemos ser bautizados dos veces. El agua bendita es un recuerdo y nos prepara para recibir las gracias que Dios tiene para nosotros. Ya entiendo. Usamos el agua bendita para bendecirnos y pedirle a Dios que nos prepare para recibir su gracia en los sacramentos. Exacto. El agua bendita no es un sacramento. Es un sacramental que la Iglesia nos ofrece para prepararnos a recibir la gracia de Dios. Vale, pues yo usaré el agua bendita cada vez que entre en la iglesia. Me parece fantástico. Ese es un buen propósito. Al final del programa nos paramos a pensar lo que aprendimos hoy y cómo mejorar. Con tu ayuda y tu cariño nosotros vamos a vivir caminando con María y acudiendo siempre a ti. Resumen de lo que hemos aprendido. Bueno, chicos, veamos lo que habéis aprendido. Hemos aprendido 3 cosas, ¿verdad? 3 cosas. Esas son muchas cosas. Está bien, ¿quién se atreve a decir la primera? Yo. De acuerdo, Enrique, empieza tú. Hemos aprendido lo que significa el bautismo. Sí, cuando nos bautizamos nuestra alma nace en la vida de Dios. Es como si nuestra alma estuviera sin color y oscura, y cuando nos bautizamos Dios nos llena con su vida. Exacto. Además, cuando nos bautizamos entramos en la gran familia de la Iglesia Católica. ¿Los católicos somos una familia? Sí, somos una gran familia muy unida. Me encanta esta familia. ¿Todos tenemos almas resplandecientes? Nuestras almas no brillan, pero cuando estamos en estado de gracia y libres de pecados serios, reflejan a Dios. La gracia es como la gasolina. Es la ayuda de Dios para ser buenos hijos suyos. Muy bien, Enrique. Veo que has estado muy atento. ¿Qué más habéis aprendido hoy? Hemos aprendido que en Dios hay 3 personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando rezamos el Gloria, les nombramos y les honramos. ¿Os acordáis? Es muy fácil. Está bien. ¿Queréis que la recemos frente al sagrario? Vale, porque allí está Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, lo habéis hecho fenomenal. ¿Y cuál es la tercera cosa que habéis aprendido? Hemos aprendido a usar el agua bendita. El agua bendita es un recuerdo de nuestro bautismo y sirve para pedir a Dios que nos ayude a quererle más y a ser mejores. Perfecto. Podéis usar el agua bendita cada vez que entréis en una iglesia católica. Ese puede ser un buen propósito para nuestra vida. Señor, te doy las gracias porque mis padres me bautizaron cuando era un bebé. Haz que siempre me acuerde de que tú vives dentro de mi alma. Señor, gracias por la fuerza que nos das en los sacramentos y que nos ayuda a vivir como buenos hijos tuyos. Jesús, te pido por las personas que no están bautizadas para que se den cuenta del tesoro tan grande que es el bautismo. Si la gente supiera lo maravilloso que es, todo el mundo querría bautizarse. Amén. Gracias te doy, mi buen Jesús. Te pido que siempre seas mi luz, que en todo momento vengas conmigo. Tú eres siempre mi buen amigo. Tú fuiste niño como yo. Tú lo puedes todo porque eres Dios. Dame tu mano, toma la mía, vente conmigo todos los días. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Estudiantes, hoy demostremos que con esfuerzo todo se puede lograr. Papa Francisco es nuestra escuela, templo sagrado de alegría y de la paz. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy, de una manera especial, seguimos reflexionando sobre algunos elementos importantes de este sacramento que se llama el bautismo. ¿Cómo se llama? El Bautismo. Es el primer sacramento que nos introduce entonces, nos limpia del pecado y nos hace parte de la iglesia, de esta comunidad. Vamos a escuchar otros detalles muy importantes del bautismo que ahora nos va a leer Milagros. Vamos a escucharte, Milagros. Jesús, entrando en el agua, la santificó, y a partir de ese momento el agua que el sacerdote derrama tiene poder para curarnos del pecado. Muy bien, entonces el agua, queridos niños, que nosotros recibimos en el momento del bautismo, nos cura del pecado, es decir, nos salva, queridos niños. ¿Ustedes saben cuál es el significado del agua, queridos niños? Justamente lo que nosotros hacemos cada vez que lo utilizamos también hoy. Pero estamos mirando simplemente en el signo, queridos niños, y por eso que utilizamos el agua para el bautismo. El agua significa vida, queridos niños.
Nosotros tomamos glum, 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 un vaso de agua cuando tenemos sed, ¿verdad, queridos niños? Tomamos el agua justamente para no morirnos. Entonces quiere decir que el agua tiene un significado muy importante para nuestra vida. Por otra parte, queridos niños, también el agua nosotros utilizamos ¿para qué cosa? Para bañarnos, para limpiarnos. Quiere decir que el agua también, queridos niños, nos purifica. Y es así como es el bautismo, queridos niños. Nos da vida, porque a través del agua podemos vivir. Pero al mismo tiempo también, queridos niños, el agua nos purifica, nos lava de nuestras malas acciones. Muy bien, Melissa, ¿qué más conocemos y cuál es la otra característica del bautismo? Los ritos principales del bautismo: acogida, profesión de fe, bautismo y entrega del cirio encendido. Muy bien, aquí entonces tenemos los ritos del bautismo, queridos niños. ¿Cuál es el primero? Por favor, repetime, Melissa. ¿Cuál es el primero dentro de este rito que nosotros hacemos en el bautismo? Acogida. La acogida, queridos niños. Nosotros dijimos ya anteriormente, pero es importante que recordemos. Cuando se le recibe a un niño a la comunidad, los padres decíamos que le regalan un signo muy importante. ¿Y cuál es ese signo que le regalan los papás y los padrinos? Le regalan nada más y nada menos que la cruz. Y se le hace la señal de la cruz en la frente. Te recibimos a esta comunidad cristiana y por eso te hacemos la señal de la cruz, porque es la señal de la cruz la que nos va a distinguir como cristianos. Entonces esto es muy importante, el rito de acogida. Después dijimos también, queridos niños, que está el rito de darle el nombre. Cada uno llevamos un nombre, decíamos. ¿Y por qué ese rito de acogida con el nombre? Porque justamente eso nos identifica ante Dios. Cada uno de nosotros lleva un nombre específico que es muy conocido por Dios y Dios lo lleva, como decimos nosotros, escrito en su cuaderno. Es una forma de decir, queridos niños, quiere decir que Dios nos quiere, quiere decir que Dios nos identifica, quiere decir que Dios nos conoce a cada uno por nuestro nombre. Muy bien, queridos niños, vamos a seguir reflexionando y vamos a seguir conociendo algo más del bautismo que recibimos cuando éramos chicos, pero también hay muchos otros que reciben el bautismo cuando son un poco más grandecitos. Volvemos enseguida entonces con nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy nos encontramos hablando, queridos niños, sobre el bautismo. Qué importante es el bautismo y si conocemos bien este rito tan lindo que nosotros recibimos cuando éramos chiquititos. Vamos a ir viendo, vamos a ir reflexionando y sobre todo vamos a ir conociendo algo. Por eso estamos
¿Cómo se llama nuestro programa, queridos niños? Aprendiendo con Jesús. ¿Se dan cuenta? Estamos aprendiendo algo lindo. Que cuando éramos chiquititos seguramente que no pudimos comprender todo lo que hemos hecho con ese sacramento que nos introdujo y que nos aceptó dentro de la iglesia. Vamos a ver un poco cuáles son estas palabras que se utilizan en el bautismo, queridos niños. Melissa, léeme un poquitito y que cada uno de los niños vayan escribiendo qué es lo que se dice como esa fórmula importante para el bautismo. Las palabras del sacramento del bautismo son: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, queridos niños, esa es la fórmula, esas son las palabras que dijo el sacerdote en el momento de nuestro bautismo. ¡Qué lindo! Y aquí está el centro, queridos niños, de nuestro bautismo. Y en la medida en que va diciendo el sacerdote, yo te bautizo en el nombre del Padre, derrama la primera agüita sobre la cabecita. No sé si ustedes tienen su fotografía o tienen algún video cuando le bautizaron en su parroquia, en su capilla, el sacerdote o el diácono o el obispo, en el momento en que decía esa fórmula muy importante del bautismo, porque aquí está el centro, queridos niños. Yo te bautizo, después ¿cómo seguía Melissa? En el nombre del Padre y del Hijo y del Hijo y del Espíritu Santo. Y del Espíritu Santo. Vamos a repetir entonces cómo dice la fórmula del santo bautismo. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a decir todos juntos entonces esta fórmula que nosotros recibimos cuando el sacerdote o el diácono o el obispo fue dándonos en ese día nuestro bautismo. Decimos todos juntos: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esa es la fórmula, queridos niños, y es tan importante porque ahí está todo el centro del bautismo. Muy bien, queridos niños, vamos concluyendo por el día de hoy. Fuimos aprendiendo algunas cositas. Espero que ustedes puedan memorizar estas cosas, puedan recordar para su vida, queridos niños. Tenemos que aprender tantas cosas lindas hoy en nuestro programa. Por eso yo te voy a preguntar, Melissa, ¿qué aprendiste hoy en nuestra catequesis? Yo aprendí que el primer rito del bautismo es la señal de la cruz que le hacen los padres a los niños. Muy bien, muy bien. Aprendimos una cosa muy importante, la señal de la cruz que se hace en la frente de los niños y que es la forma de acogida, es la forma de recepción, cómo le recibimos a este niño que va a nacer a la nueva vida. Le entregamos el regalo de Jesús que hace el camino de la cruz, es decir, que va venciendo a todo pecado. Milagros, ¿qué aprendiste hoy vos en nuestra catequesis? Yo aprendí que el agua es vida y nos purifica del pecado. Muy bien, el agua que nosotros utilizamos para el bautismo, queridos niños, tiene dos significados importantes. El hecho de que el agua signifique la vida. No podemos vivir sin el agua, queridos niños. Siempre tenemos que tomar agua, porque si no nos morimos. Necesitamos siempre tomar el agua, ¿verdad, queridos niños? Y ese es el primer significado, es decir, que Jesús, que Dios es nuestra fuente. Jesús es el agua que necesitamos todos los días para poder vivir. Y luego el segundo, ¿cuál era entonces, Milagro? ¿Cuál era el segundo significado? Nos purifica del pecado. Muy bien, el segundo significado entonces es que nos purifica del pecado. Melissa, ¿cuáles son entonces los dos significados del agua? ¿Cuál es el primero? Que es vida. Muy bien, que es vida. Milagros, ¿y cuál es el segundo? Que nos purifica del pecado. Muy bien, los dos significados son muy importantes, queridos niños, que hoy estamos aprendiendo aquí. Es vida y nos purifica del pecado. Y así, nosotros entonces, al entrar a la iglesia, estamos purificados por Dios, somos lavados de nuestros pecados y sobre todo recibimos la vida de Dios. Muy bien, queridos niños, nos despedimos por el día de hoy, vamos a saludarles y nos volvemos a encontrar mañana. Y ahora le dejamos la bendición de Jesús, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana, queridos niños, en nuestro programa Aprendiendo con Jesús.